Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cavilando la Calle. La ciudad de Medellín, hemos venido varios programas conversando sobre diversas situaciones, pero también encontramos una ciudad que está dentro de la ciudad y es de las personas que habitan la calle y es una población que aumenta en Medellín. Es una problemática nacional, pero ¿qué tiene que ver con la ciudad? ¿Qué tiene que ver con el modelo de ciudad? ¿Qué tiene que ver con la manera como se planifica la ciudad? Vamos a ahondar un poco sobre este tema que incluso se invisibiliza en los diferentes medios. Vamos a abordar esta realidad que las vemos todos los días quienes transcurrimos por la ciudad. Bien, y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación María Camila Hernández, quien estuvo al frente del semillero por la otra ciudad y que trabajó para visibilizar y desestigmatizar a la población habitante de calle. Y también nos acompaña Yanni Vallejo, es abogado, defensor público y es investigador del Grupo Cavilando. Camila y Yanni, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. María Camila, para arrancar, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está pasando en Medellín? ¿Qué pasa con los habitantes de calle? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la preocupación que hay en el momento es que se ha triplicado el número de habitantes de calle desde el año 2019, que fue el año en el que se hizo el último censo de habitantes de calle en Medellín, que se hablaba de más o menos 3.000 habitantes de calle, y se habla de que se ha triplicado ese número. También dicen que una de las causas pues es la pandemia, ¿cierto? Todo lo que pasó después de la pandemia y todas las otras problemáticas que siguen creciendo en la ciudad. La deficiencia pues como para acceder a la vivienda también tiene mucho que ver con este crecimiento de la habitanza de calle, pero también es muy preocupante como todos los discursos que crecen alrededor del fenómeno. Porque a la hora de atender la población sucede que cuando los discursos están más ligados como a la marginalización, a la segregación y a la estigmatización, pues es más fácil llegar a una criminalización del fenómeno y segregarlo aún más en lugar de proponer estrategias como de prevención o de mitigación de la habitanza de calle. Muchas veces se habla desde el control, ¿cierto? Como controlar la población, operativos de control, pero uno nunca escucha, vamos a hacer estrategias de prevención, estrategias de mitigación, ¿cierto? Entonces yo creo también que es esa perspectiva que se tiene muchas veces desde lo institucional y que replican los discursos de odio que se generan también a través de esa criminalización, lo que hace que la población habitante de calle siga creciendo en la ciudad. En el trabajo que realizaste, ¿qué lograste identificar? Es decir, para el común, uno escucha cotidianamente, todos son lo mismo, entonces todos son consumidores. ¿Cómo se caracteriza la población? ¿Qué se logra caracterizar allí? Las causas son diversas, hay muchísimas causas, incluso sí la mayoría pues se termina cayendo en el consumo, ¿cierto? Pero se puede hablar de que el consumo también es más una consecuencia en lugar de una causa, ¿cierto? Hay gente en la calle por desplazamiento forzado en los barrios de otras ciudades. En Medellín hay muchísimas personas viviendo en la calle que no son de la ciudad de Medellín. La violencia intrafamiliar también es un problema muy común que hace que las personas lleguen a la calle. Incluso los diagnósticos de enfermedades mentales, las personas que son mal diagnosticadas y maltratadas, también eso hace que lleguen a la calle. Y la pobreza extrema, ¿cierto? Todo lo que hay estructuralmente alrededor del tema son causas que hacen que las personas estén en la calle más allá del consumo. En Medellín, en la parte donde se encuentran los habitantes de calle, que es lo que mal llaman el Bronx, ¿cierto? Que son las calles Cúcuta con La Paz, en el barrio Estación Villa, yo creo que casi nadie sabe cómo se llama ese barrio, se llama el barrio Estación Villa, que muy curiosamente la estratificación del barrio es estrato 4 incluso, o sea, todos los inquilinatos que hay ahí son caros, no es tan barato vivir alrededor. Todas estas personas que están ahí en este barrio, pues empiezan a participar de unas dinámicas que están alrededor, ¿cierto? Entonces eso hace también que crezca la población, es como tierra de nadie. Entonces digamos está el problema de consumo, pero también el problema del microtráfico dentro del territorio, la instrumentalización de los habitantes de calle para esa venta
de drogas también, la explotación sexual infantil que hay alrededor también del territorio, ¿no? Y la violencia creciente que hay ahí, es como un hervidero de problemáticas sociales en un espacio muy pequeño de la ciudad, que es más fácil segregar que atender, ¿cierto? Y comprender como la multiplicidad de causas y fenómenos que llegan ahí, yo creo que sería la clave para empezar a pensarse cómo atender la problemática. Pero el discurso siempre está apuntando hacia esa segregación, hacia el no entender cuáles son las causas raíces de la problemática. Jenny, hay como una suerte, escuchando a María Camila, una suerte de círculo vicioso también en la forma como se estructura la ciudad. Entonces, en los barrios, los grupos se acercan a la juventud, le ofrecen drogas, una vez ya no tienen control, lo sacan del barrio, habita la calle. ¿Qué has identificado en el trabajo que has realizado desde lo jurídico, desde el acompañamiento jurídico? Claro, lo que se observa con relación al fenómeno es que primero es una consecuencia de la ciudad, de una ciudad que en los 80 tenía los mayores cárteles pero sin consumo interno, y luego de, digamos, entregar el control a los barrios de los grupos paramilitares en un principio y luego a los que mal llaman combos, pues claramente se produce una forma de incitación al consumo y se vuelve una de las ciudades, Medellín, donde más consumo problemático existe. Eso da como consecuencia que las personas tengan una convivencia problemática y esas personas pues en muchas ocasiones son retiradas de su casa, pero la gran mayoría de los habitantes de calle no necesariamente vienen de ese fenómeno, porque otros vienen de otras ciudades, porque otras personas tienen problemas mentales, como lo decía la compañera, y pues el sistema de salud obviamente no los acude, pues no los asiste. El tema de la delincuencia, tú lo decías, hay demasiado desplazamiento intraurbano. ¿Y qué pasa? Que el muchacho se debe ir del barrio para que toda su familia no se vaya. Y entonces, ¿qué pasa con el muchacho? El muchacho tiene que ir en un principio pues a una pensión en el centro. La compañera ya lo decía, no, son costosas, se pagan a diario. Y cuando no tienes cómo pagar esa habitación, pues básicamente te retiran del inquilinato si no pagas el día. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es una problemática, el problema de vivienda de la ciudad, ¿cierto? El problema de exclusión de la ciudad. Es decir, es todo un cóctel de circunstancias que las políticas públicas de diferentes gobiernos no han acudido, y por eso la pandemia también es otra que se ha identificado. Entonces, claro, prácticamente se triplica y siempre se ha visto al habitante de calle como problema. Entonces, ¿cuál ha sido la solución de todos estos alcaldes? La solución ha sido pues invisibilizarlos, empezar como el juego del gato y el ratón, pasémoslos para acá, luego para allí, luego para allá, pero la problemática nunca se enfrenta. A pesar de que existe una ley, esa ley pues creo que es el canto a la bandera de todas las leyes nuestras, pero la 1565 del 2012 trató de crear una política pública para las personas con consumos problemáticos. Por ejemplo, Medellín, una ciudad de más de 2 millones de habitantes, cuenta con un solo hospital que se llama Carisma. Ahora, ese hospital realmente, ¿para qué sirve? El hospital sirve para tratar emergencias, pero realmente para un tratamiento a largo plazo, que es el que requieren en gran mayoría estas personas, no se cuenta. 2, requieren un apoyo institucional, pues porque listo, la persona deja de consumir, pero entonces el empleo, y entonces para volver al barrio, ¿cómo? ¿Cierto? O sea, nótese que son un montón de circunstancias que realmente no son tenidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, este año, a principio del año, salió una idea muy brillante del alcalde, muy brillante, y es: vamos a identificar si son de otra ciudad y los vamos a trasladar. O sea, prácticamente sacar forzadamente a las personas de la ciudad. Entonces, vulneración directa al derecho de locomoción, como si no pudiéramos como ciudadanos colombianos habitar donde nos plazca. Entonces, pero eso simplemente lo pongo de manera jocosa, es para decir, claramente no hay una visión, se ve como un problema. Nosotros tuvimos, y cierro con esto, tuvimos la desgracia de tener el Departamento de Orden Ciudadano que se encargaba de limpieza social. Entonces cada noche mataba a 3 o 4 habitantes de calle, precisamente para generar como ese escarnio a la persona que habitaba la calle y decirle: usted no puede habitar la calle. Entonces, esa fue la visión que incluso se ha dado desde los 80, desde los 90, al habitante de calle. Incluso desde otros discursos se ha visto como lumpen,
como persona que ya no es funcional a la sociedad. Cuando claramente el 90% del reciclaje de la ciudad, ¿quién lo hace? Con una remuneración absolutamente precaria. Porque pues es básicamente yo le doy lo que yo quiera, no lo que el mercado diga. En Bogotá, por ejemplo, hay unas asociaciones que hoy le plantan cara a la alcaldía y le dicen, usted no nos va a decir a nosotros por dónde debemos ir, porque nosotros llevamos 20 años sabiendo por dónde ir. Nosotros le decimos a usted. Entonces, ¿cuál es el papel de empresas varias, por ejemplo? De vincularlos a un sistema productivo que claramente pues es tan millonario que los hijos de un expresidente se metieron al negocio. Imagínense cómo dará dinero. Porque se entiende que son desechos y que los mismos pueden ser reutilizables, comprables, incluso se exportan. Entonces, es una problemática que siempre se ha afrontado, y la compañera lo decía, de manera criminal. El habitante de calle es el comodín del policía que está caído en las capturas. Es él, y pues un habitante de calle. Le sube los indicadores. ¿Cómo un juez no te cree que el habitante de calle portaba 60 gramos de bazuco, por ejemplo? ¿A quién le va a creer? ¿Al policía o al habitante de calle? ¿O que portaba un arma? ¿O que portaba cualquier circunstancia? Porque por eso te digo, es un comodín, realmente. Entonces, si él está caído en capturas, pues es él. Si se requiere transportar estupefaciente, por ejemplo, a las plazas, ¿quién mejor que un habitante de calle? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde se instrumentalizan y empieza entonces todo, digamos, una criminalización de asimilar a habitante de calle, no con un sistema productivo bien que genera riqueza, sino con mugre, delincuencia, y en este caso, pues la criminalización lo que lleva es a que muchas de estas personas terminan en la cárcel, claramente sin un entorno, porque incluso así, como defensor público, yo pueda lograr una libertad, ¿a dónde se la va a dar el juez? O una domiciliaria, por ejemplo, ¿a dónde se la va a dar? Pues digamos, la sociedad dice, tienen que haber unas casas de acogida. Pues las alcaldías ha cerrado los centrodías. En vez de abrirlos y expandirlos, que posibilitaba incluso hacer un seguimiento, porque ellos iban casi a diario, que estaban un tiempo y luego se iban, eso se cerraron, porque los recursos públicos para este tipo de problemáticas, como se observan, pues básicamente es de represión, pues la famosa de sáquenlos de la ciudad. María Camila, Gianni nos presenta varios escenarios, pero los habitantes de calle, tú lo decías ahora, han sido instrumentalizados, y lo está diciendo también Gianni. Uh-huh. ¿Qué relación tiene, si la ven, en correr, lo que decías ahora, van corriendo los habitantes de calle para deprimir una zona y generar después un proyecto de desarrollo urbano? ¿Tienes información al respecto? Sí, pero quisiera agregar algo también a lo que el compañero decía, y es muy curioso ese contraste entre la falta de dinero para atender a la población habitante de calle, pero también la noticia que salió a principio de año en la que Federico decía que se gastaba 2.800.000 por habitante de calle al mes y que por un niño de buen comienzo solo se gastaban 800.000 pesos. Entonces, el discurso no tiene como mucha coherencia cuando ellos mismos dicen, pues como no, sí, se atiende mucho la población y está afectando también como la percepción que puede tener las personas de los habitantes de calle, porque entonces como esta persona que ya tiene todo perdido, porque estamos gastando casi 3 millones de pesos en un desechable, porque así dice la gente y así eran los comentarios de la publicación, en lugar de invertir esto en un niño que apenas está empezando a vivir, todo cierto. Entonces también esos contrastes generan claramente ese tipo de discursos. Y también lo otro que decía, que era, ¿cómo fue que dijo el alcalde? Dijo, me parece increíble que estas personas que habitan la calle tengan más amparo de la ley que los demás ciudadanos, ¿cierto? Entonces también es como echarlos a todos dentro de la misma bolsa, pues como de la criminalización. Y con respecto a lo que estás diciendo, pues sí he escuchado realmente, así para decir que tengo una certeza sobre que se hacen este tipo de movimientos para después como transformar el territorio, pero sí hay unos planes de desarrollo en Parque Berrío y en el Chagualo, ¿cierto? Precisamente ahí es donde están moviendo la población. Diríamos que es pura casualidad por ahora. No creo que sea tan casual, pero eso pasa, ¿cierto? Cuando no hay una forma real de intervención, pues una vez al mes van a tumbar todos los cambuches y al otro día ya están otra vez ahí, ¿cierto? Entonces es muy complicado, pero siempre se ve eso, o sea, es
van corriendo a donde les parece mejor, ¿cierto? A donde les parece mejor. Pasó también con esto de los puentes, ¿cierto? Que, por ejemplo, este centro comercial lo tumbaron y le prometieron a las personas que tenían pues como, que tenían sus ventas informales en la calle, que dentro del centro comercial tenían su arriendito, pues ahí mes a mes les iban a colaborar con eso, con unas tasas muy bajas, pero estos días hablaba con una de las venteras ambulantes y decía, nos mataron el negocio, ¿cierto? Entonces también cómo transforman las zonas a su favor, escondemos la gente, ¿cierto? Listo, las metemos dentro de esta estructura, pero sin reconocer las dinámicas que hay en el territorio. Entonces no solamente es con la habitanza de calle, sino con todo lo que pasa en ese territorio particularmente, que es la estación de Metro Prado hacia abajo, que es como un territorio que está olvidado por la institucionalidad y que solamente funciona también para lavar la cara de la ciudad en ciertas ocasiones. Como pasó con Colombia Moda estos días, cuando cerraron el Parque Berrío, taparon toda la presentación con unas lonas negras y para sacar a las personas que habían ahí, habitantes de calle, pues fue muy fuerte la sacada, ¿cierto? Con ESMAD y bueno, y un montón de cosas que uno dice, bueno, si los van a sacar, al menos denles un almuerzo, pues, y convóquelos como siempre han hecho. Pero eso pasa en Medellín siempre, ¿cierto? Ocultar, lavar la problemática. Entonces, por lo mismo, también esos modelos de ciudad que se impulsan de desplazamiento funcionan pues para esa misma Medellín futuro que se tiene pensada, que es como esa imagen de ciudad lavada hacia los demás, con todos estos eslogans también que promueven eso, la tacita de plata, por ejemplo, que también es un eslogan que va en contra de muchas cosas que suceden en la ciudad. Esta es una ciudad que está diseñada para cierto sector poblacional. Lo decíamos en un programa anterior sobre la cantidad de viviendas que hay, pero para estratos medios y altos. Entonces no hay vivienda, los desastres por cambio climático pues generan también personas sin hogar, no hay soluciones. La falta de atención social también genera falta de vivienda, entonces no hay soluciones. El microtráfico pulula en la ciudad. Pues tenemos una ciudad que fabrica habitantes de calle. Gianni. Pues, es fuerte lo que dices, pero son todos los ingredientes para producir personas que habitan la calle, ¿cierto? Porque la ciudad, a ver. Y se me olvidó decir que persigue a los compañeros de la economía informal. Sí. Obviamente que también se asimilan porque aquí la línea, cuando te hablan de informal, la línea para decir ilegal es nada. Entonces, de que te digan informal a que te digan ilegal es muy poco. Entonces, cuando empezaron con lo de la minería, empezaron con artesanal, informal, y ya vamos en que todo es ilegal, ¿cierto? Entonces, obviamente la ciudad no le presta atención sino a las grandes problemáticas, a las problemáticas pues que, digamos, los que ellos consideran son la gente de la ciudad, es decir, Antioquia y esa gente del GEA, o sea, esas personas de bien, como siempre se han nombrado, esas personas tienen una voz y un voto en la ciudad, ¿cierto? El resto, pues, que se aguante. El metro del 80, pues, no sabemos, los estudios previos no sabemos bien, pero el resto que se aguante. Los metrocables no sabemos, pero el resto que se aguante, porque hacen bonita la ciudad para el turismo. El turismo en la Comuna 13 va a dejar a la gente sin agua, pues no nos importa, porque hasta que la gente no se reviente y salga y saque al turismo, como ha pasado en México ya, ¿cierto? Eso no importa. Entonces, nos interesa mucho la droga, pero por ejemplo no estamos haciendo ningún tipo de pedagogía en los colegios. Entonces los niños siguen enseñándose la droga entre ellos, porque seguimos con la pedagogía que si hay una enseñanza de todo esto, es casi que una incitación a ello. Todavía seguimos con una estupidez en la cabeza y es lo que permite entonces que personas a muy baja edad, cada vez más inferior, lleguen a consumos problemáticos ya no de estupefacientes, llamémoslo suaves. O sea, yo no de marihuana, estamos hablando de anfetaminas, estamos hablando de fentanilo, que está en la ciudad. Porque pues si en una fiesta electrónica unos amigos hacen testeo. Es decir, ¿quieres consumir? Pues por lo menos verifica qué vas a consumir. El 90% de lo que testearon no era lo que iban a consumir. Es una ciudad que te ofrece un consumo absolutamente confuso, ¿cierto?
que claramente está produciendo, primero, un subregistro de personas fallecidas por intoxicación con estupefacientes. Solo que, claro, ¿cómo lo hacen? Es muy fácil. Una persona ingresa a un centro de salud, ¿por qué? Por un paro cardiorrespiratorio. Esa persona fallece. Si usted le hace una prueba toxicológica, se entera que hay una sobredosis de fentanilo, por ejemplo, o sea, hay una sobredosis de cualquier opioide. Pero Medellín no hace eso. Medicina legal no hace eso. Porque medicina legal solo hace eso cuando hay cierto indicio de que hubo un envenenamiento o algo así, o si es un extranjero, o si es una persona de bien. Y ya tenemos habitantes de calle extranjeros. Bastantes. Por esa... Muchos. Bastantes. De diferentes nacionalidades. Incluso puedes hablar de italianos, o sea, no solamente estamos hablando de Latinoamérica, o sea, estamos hablando de europeos, norteamericanos. Que quedan atrapados porque parte del turismo es sexo y droga. Entonces, claramente la ciudad lo que está produciendo es eso, pero la problemática sigue creciendo a espaldas de los que toman las decisiones de políticas públicas para contener esto. Entonces, un consumo desde muy corta edad, las plazas y los enganches están arrancando en los colegios con compañeritos que están enganchando a otros. Por eso no hay ninguna atención, más allá del escándalo mediático, de que salieron unas gomitas, o sea, eso está hace rato. Entonces, nótese que no hay unas políticas públicas de contención de consumos, pero tampoco hay unas políticas públicas de habitar el espacio público. Entonces, ¿qué hace la alcaldía? Colocar postes, colocar volardos, colocar cosas que dificultan habitar el espacio público, como si la problemática del habitante de calle fuera ¿dónde estar? O sea, como si no hubiera lo suficientemente calle para habitar. O sea, es irracional las soluciones que empiezan a plantear, porque no hay ni siquiera la intención de entender la problemática, porque si lograran entender la problemática, lo que uno encontraría es que hubieran soluciones más creativas, por lo menos. Pero realmente no hay una intención de solucionar. La intención, claramente, es la misma de los 80, solo que ahora es menos, ya no tienen la posibilidad de hacerlo tan violento. Pues la realidad es deshacerse de ellos. ¿Cómo? Pues llevándolos a otras ciudades, empezar a jugar al gato y al ratón, y cada vez que hay un evento, entonces, ¿dónde va a ser el evento? En tal lado. Entonces, saquémoslos de ahí y movámoslos para allá. Luego, ¿dónde va a ser? Antes movámoslos para otro lugar. Hasta que ya llegan lugares que se vuelven pues casi que del dominio de ellos, como es lo que llamaban el Bronx, el cartucho en Bogotá, que no es otro que el Tercer Milenio hoy, ¿cierto? O sea, no es que el cartucho desapareció, es que se movió para el Tercer Milenio, para el Parque Tercer Milenio, o sea, y eso no hay una solución real porque no hay una intencionalidad de solucionar. Cierto. María Camila, frente a las políticas, ¿qué tendrías que agregar? Es decir, No, pues frente a lo que estamos conversando, primero es que no se puede hablar de una política pública si no hay un censo. Si no sabemos cuántas personas hay y cuántas personas vamos a atender, sobre qué base estamos construyendo una política pública. y caracterización de las personas. La caracterización súper importante, además de reconocer pues las causas de las que ya hemos hablado anteriormente. Y pues la política pública para habitante de calle era del 2017 hasta el 2025, entonces ya pues estamos en el momento de mirar qué se va a hacer también con la situación de la habitanza de calle en Medellín. Lo que hablábamos de si Medellín es una ciudad que produce habitantes de calle, pues tiene todas las violencias estructurales que lo posibilitan también, ¿cierto? Y que no nos debemos desligar de lo que pasa en la periferia. Si bien el hervidero de estas problemáticas es el centro, pues hablando desde esta concepción del centro-periferia, pues estamos dándonos cuenta de que realmente empiezan es desde afuera, ¿cierto? No solamente desde el centro. El centro pues es el punto al que llegan todas estas personas. Y también la desatención y la incapacidad institucional para atender el fenómeno. Si estamos hablando de que en un centro día se atienden 1.200 personas al día y hay 8.000, hay que pensar, porque no son personas que es que se vayan a quedar las 1.200 dentro de centro día. Centro día tiene capacidad de establecer ahí de un día para otro a 400 personas. Las 1.200 van en un turno de 6 de la mañana, 7 de la noche a asearse, a comer y ya, ¿cierto? Entonces cerraron 2 centrodías, hay uno. ¿Qué se puede pensar también con respecto a eso, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Y también la falta, por ejemplo, de articulación de la institucionalidad con las organizaciones sociales que trabajan en territorio por la población. Si se reconoce que hay una falta institucional para atender la población, ¿por qué no se busca de alguna manera
una articulación con estas personas que sí están en el territorio trabajando. Hay una cosa que se llama la red de calle, hay más de 19 organizaciones sociales adentro de la red de calle que están haciendo todo con recursos incluso que vienen del exterior, ¿cierto? Con recursos que vienen de fuera y que tienen sus centros de operación en inquilinatos en la ciudad, o también hay unos que fueron fundados por personas que vivieron en la calle y que ahora tienen sus propias fundaciones, organizaciones sociales. También con respecto a esto de qué se hace, de por qué es mejor desaparecerlos y así, eso también ha sido muy evidente. Hace poquito, de hecho, la JEP sacó un informe. Tuve la oportunidad de trabajar ahí hace 2 años porque encontraron en el cementerio Las Mercedes de Aveipa 18 cuerpos de habitantes de calle que fueron presentados como bajas. Falsos positivos. Exacto. Y la acción que se hizo para poder contrastar esta información es que tomamos fotos de pies y manos de habitantes de calle, porque es muy distinta los pies y las manos de un habitante de calle de una persona que está en el monte con unas botas pantaneras todo el tiempo, ¿cierto? Son pies muy distintos. Y es eso, como es toda la vida, el discurso ha sido la desaparición, la segregación, el asesinato también de las personas, la limpieza social. Y uno se puede meter en internet. Es lo que pasó esta semana en La Minorista, que un bus del metro atropelló a un habitante de calle y se lo siguió llevando por delante cuando intentó volarse, cuando lo atropelló. Los comentarios eran, nada se pierde, es que para qué estorba, hay que incentivar esa limpieza social, Medellín huele a mierda, todo lo que dicen alrededor pues como de lo que puede generar este fenómeno. Y sí, Medellín huele a mierda, pero entonces ¿por qué no se piensa en otras formas de intervenir, como poner baños públicos en esas partes de la ciudad? Todo el tiempo se habla mucho de una innovación y una transformación en Medellín, de que no hay plata para unas cosas, pero luego se anuncian megaproyectos de miles y miles de millones para otras cosas. Entonces es complejo. También hace poco estuve en una reunión en la que el secretario de Hacienda decía que se va a doblar la inversión en Medellín de 27 billones a 40 y tantos billones, pero entonces primero, ¿de dónde salen esos recursos, cierto? Y segundo, ¿qué se priorizan esos recursos? Porque se está hablando de que se está haciendo el plan de desarrollo, ¿cierto?, de la ciudad, y se tienen que actualizar muchas políticas. Entonces, ¿dónde está el foco de esto? Ahí es cuando uno dice, no, pues no hay intención alguna de solucionar estas problemáticas que también se vuelven como el chivo expiatorio, muchas veces, de los otros problemas sociales que ya hay en la ciudad. Un modelo de ciudad que hace que la ciudad huela a mierda, según eso, ¿cierto? Entonces eso hay que cambiarlo. Hay unas soluciones que son estructurales y otras que son de carácter humanitario, de atención. Sí. María Camila, detrás de cada habitante de calle hay una vida y hay una historia. ¿Qué te impulsó a este trabajo con habitantes de calle? La cercanía pues con una amiga que es habitante de calle. Teníamos más o menos 13 años cuando ella pues se fue a habitar la calle, y en ir a buscarla en el Bronx con el papá, o muchas veces yo sola, pues también ir a comprender qué era lo que pasaba, porque estaba ahí, me enfrenté con esa realidad, ¿cierto? Me enfrenté con ver esa posibilidad de que cualquier persona puede ser habitante de calle, porque ella no tenía unas problemáticas, digamos, no sé, ella no fue desplazada forzadamente de su barrio, tenía otras particularidades en su vida. Por ejemplo, ella sufre pues como porque su madre la asesinaron cuando era niña. Entonces ese tipo de cosas también puede provocar que una persona llegue a habitar la calle, ¿cierto? Cuando los lazos familiares se rompen bruscamente. Y bueno, realmente fue como entendiendo también eso. Pude ser yo, teníamos la misma edad, íbamos al mismo colegio, éramos amigas, manteníamos juntas para arriba y para abajo, y durante muchos años esa fue como mi lucha con ella, la búsqueda constante. Aparte también que es un elemento muy particular, cuando una persona uno siempre la está buscando porque está la posibilidad de que esté viva, a cuando la persona pues uno ya sabe que está muerta. Con ella era muy particular. Yo siempre decía, a veces me sentiría más tranquila si me dicen que ya no está en esa condición, sino que se murió, ¿cierto? A veces uno piensa eso. Digamos, como esa cercanía con ella, pues me impulsó mucho como también a entender esas otras realidades de las otras personas que
que viven en la misma ciudad que yo, pero que producen otra ciudad, como decíamos al principio, que por eso también así era el nombre del semillero, ¿cierto? Para entender esas otras dinámicas que se construyen, porque también hay familias, porque también hay formas de organizarse. Cuando uno va, siempre hay una matrona que le dicen la mamá, que cuida a varias personas, entonces está el que cuida el cambuche, está la mamá, está ese, el hermano, el tío, lo que sea, ¿cierto? Siempre se forman también lazos familiares ahí. Es como dejar de considerar que están viviendo en un desarraigo total, ¿cierto? Cuando la calle se vuelve el espacio también para muchos, donde pueden ser ellos mismos, sin romantizar el hecho, por supuesto, pero entendiendo también que hay otras sensibilidades. Yo he conocido personas diversas, con muchos talentos, con muchas formas distintas de ver la vida. Me acuerdo mucho de Raúl Peña, que era un escritor, profesor de la Universidad Nacional, que en este momento recita poemas en los buses o hace resúmenes de libros en los buses. Y él habita la calle, pero también está como en componentes del sistema, a veces están las granjas y así. Y él decía como que la calle también se volvió una forma de narrarse a sí mismo y de coger material para escribir, decía mucho. Después de haber pues vivido muchos años en la calle también. Entonces es eso, también comprender esa individualidad que está detrás de cada persona que vive en la calle, esa historia individual, como para generar también un poco de empatía, porque es que todos los discursos son todo lo contrario, ¿cierto? En contra de la empatía, en contra de esa humanidad misma, ¿cierto? Que está en todos y que de pronto ese podría ser como el enfoque diferencial cuando uno se plantea la construcción de la ciudad, ¿cierto? Pensar en el humano, más allá de otra cosa, porque el humano es el que va a gozar de ese derecho a habitar y producir la ciudad, ¿cierto? A habitar y también estar en la calle. Yanni, hay un componente, ya para ir en nuestra última parte, cultural. Hay una cultura, en el mismo modelo de ciudad, se fabrica un tipo de sujeto que habita la ciudad. ¿Y cuál sería ese componente cultural que ha desarrollado Medellín? Y que produce también un hiperconsumo y que en el hiperconsumo genera estas problemáticas. ¿Hay alguna relación? Claro, también hay una consecuencia, digamos, de habitar la calle, y es que esta es una sociedad muy conservadora. Entonces se entiende el ayudar al otro como caridad cristiana. Entonces eso hace que se sienta bien si le da un pan a alguien, o un café, o una moneda, ¿cierto? Porque eso ayuda como a sentirse bien, pero a invisibilizar la problemática y a no abordarla, ¿cierto? La ciudad realmente tiene muchas personas que habitan la calle, que habitamos la calle. Solo que cuando nos referimos al habitante de calle, solamente nos referimos a un estereotipo, a un esquema, una persona sucia, peligrosa, consumidora. No todas las personas tienen ese esquema, además. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar todo el día en la calle, pueden pagar habitaciones en algunos momentos. O sea, no son circunstancias iguales. Pero es más fácil generalizar para generar el estereotipo y poder funcionar de esa forma, ¿cierto? Entonces, criminalizar, por ejemplo, ciertos sectores es muy fácil. Criminalizar a alguien en el Bronx es para un policía exageradamente fácil, con cualquier delito. Pero eso también hace que las convivir del centro o grupos paramilitares que habitan la ciudad y también habitan la calle instrumentalicen a estas personas, ¿cierto? Entonces, la detención constante y permanente de habitantes de calle de la ciudad es enorme. La cárcel está llena de habitantes de calle, ¿cierto? Que allí logran un proceso de rehabilitación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si usted sale de un proceso de rehabilitación voluntario, porque siempre será voluntario, si no será real. Por eso los conservadores siempre proponen un modelo obligatorio, casi que inquisitivo. ¿Sale a qué entorno? No hay un entorno de desempleo. Y nuevamente, entonces yo quiero ya habitar de otra forma, pero entonces te ofrezco es un empleo informal donde espacio público te va a quitar el plante todos los días. Entonces volvemos a un esquema, una ciudad absolutamente para el diverso, para la persona diferente, absolutamente negada.
Entonces, claro, hay muchas organizaciones que prestan la ayuda, pero no la institucionalidad, porque la institucionalidad simplemente da paliativos. Entonces, no hay realmente un proyecto que permita ver la ciudad y decir, bueno, estas personas que están en una condición diferente, ¿cuál será mi aporte para que pueda generarse una solución? Y no simple paliativos, cada 4 años, cada gobierno decir, entonces hagamos esto, porque parecen como situaciones creativas, como si cada quien, y no fuera una problemática que lleva décadas. Por ejemplo, los que habitan alrededor del barrio Antioquia, que sabemos qué es el barrio Antioquia, Guayabal, o sea, y los que permanecen en los barrios, aunque cada vez son menos, sabemos por qué. O sea, no habitan en los barrios no porque no quieran, es porque no los dejan. Entonces, no los dejan los mismos que generaron el consumo problemático de esa persona, ¿cierto? Entonces, claramente es todo, digamos, toda una cantidad de problemas que habría que ir analizando para dar una solución, digamos, multidisciplinar, ¿cierto? O sea, se requieren médicos, se requieren psicólogos, se requieren trabajadores sociales, se requieren abogados, se requieren sociólogos, antropólogos, o sea, se requiere toda una perspectiva multidimensional que permita... Para atender el fenómeno, pero también para parar la maquinaria que produce los habitantes claro, de Cachi. Es que es precisamente... Para parar ese modelo. Porque Medellín está produciendo esta cantidad para que ya, si alguien quiere salir de lo que está, pues pueda tener salidas, ¿cierto? Y pasa por la voluntad. Pero claramente cuando uno encuentra y digamos, cuando tengo detenciones de estas personas es ¿a quién llamo? No suelto el teléfono de nadie. Hace 5 años no hablo con ningún familiar. Entonces ahí te das cuenta de que es una persona en una condición antisocial, absolutamente marginal. O sea, no tiene ningún entorno social. Pero el Estado tampoco le ayuda, porque el Estado lo que hace es perseguirlo. Entonces nótese que el Estado, en vez de convertir en una solución, dar soluciones, aportar soluciones, se convierte en el principal problema. Presiona al policía para que lo detenga. No persigue al del combo que le vende el estupefaciente. No tiene clínicas para poder prestar un servicio de consumo problemático. O sea, estamos en una situación, no tiene trabajo ni formal ni informal. Y fuera de eso, el negocio que podía producir el dinero, pues se lo entrega a privados y usufructúa a estos particulares casi que en condiciones de esclavitud. Entonces nótese que son un montón de problemáticas absolutamente a la espalda de la administración local y nacional. Aquí nadie se salva, porque y cierro con esto, las grandes soluciones, ¿sabe dónde vienen? Con leyes y con decretos, creyendo que sacando una ley de habitantes de calle o un decreto del Ministerio de Salud se soluciona el problema. Yo quería como sí, dale. También decir algo con respecto a eso, porque cuando se hablaba del tema de la voluntariedad, pues como para asistir al proceso de resocialización, ¿cierto? Dentro de los discursos que hay en el colombiano, en los múltiples medios pues que siempre sacan las noticias con respecto a los habitantes de calle, siempre el discurso es, hay posibilidades para rehabilitarse, no podemos seguir fomentando como la alcahuetería de que habiendo todas estas posibilidades, estas personas voluntariamente no se acojan a, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Desplaza la problemática a los demás, ¿cierto? Entonces, claro, se lava las manos la institucionalidad. No se da cuenta de que igual, pues con eso mismo está demostrando las ganas de desatenderse también de esta problemática, sabiendo que como hemos, pues como hablado en este rato, también tiene mucho que ver con el modelo de ciudad, no tiene mucho que ver, tiene que ver del todo con el modelo de ciudad que se construye. Entonces eso me parece pues también muy problemático cuando se habla y se delega toda esa responsabilidad de que es que hay gente en la calle porque le da la gana. Es el mismo discurso de el pobre es pobre porque quiere. Sí, básicamente. O sea, es el mismo sistema hipercapitalista en su relato. Bien, para ir cerrando, María Camila, ¿cuál sería como el llamado a las instituciones, organizaciones sociales, en función a esta problemática que tiene todo que ver con el modelo de ciudad? No, yo creo que es que nos interesemos más, creo que también que cuidemos el discurso. Muchas veces uno mismo promueve esos discursos de odio y no se da cuenta, y lo que uno hace es alimentar esa maquinaria que desatiende estas problemáticas. Entonces, creo que primero que todo, poder llevar estas discusiones a más espacios de ciudad, poder visibilizar esta problemática, pero también que la academia se meta, los discursos también tienen que ser académicos, que se articulen con las organizaciones sociales, que son quienes tienen la verdadera información, que son quienes están ahí todos los días al frente del cañón,
con todas esas problemáticas, atendiendo todo lo que la institucionalidad no hace. Primero eso. Para proponer también estrategias hay que reconocer el fenómeno. Yo creo que se están demorando para hacer el censo de personas que están en la calle, la caracterización, el llamado también sería como qué está pasando, porque no se pone cuidado en esas cosas que son tan elementales para poder atender a la población. ¿Cómo se está construyendo esa política pública de habitante de calles? Se tiene que renovar, ¿cierto? Ya se acaba, entonces ¿cuáles son los temas que van a entrar ahí? Si se va a seguir con la misma conceptualización, ¿cierto? Con los mismos enfoques territoriales, con los mismos enfoques de derechos humanos. ¿Cómo se tiene que transformar eso? Y qué está haciendo también la Secretaría de Inclusión Social, digamos, como frente a esta situación de que es un problema también de salud pública, es un problema de derechos humanos, es un problema de violencias, de un montón de cosas que terminan pues como sin resolverse. Y no, sobre todo también como empezar a llevar esta discusión a otros espacios de ciudad, que nos podamos todos inquietar, que participemos de las comisiones de estudio del Consejo también, quienes tengan la oportunidad para proponer, para llevar pues como sí propuestas de cómo se puede abordar esta problemática en la ciudad y dejar de estar haciendo cosas que sean como para limpiar la imagen de la ciudad, como por ejemplo lo que pasa en el barrio Prado, ¿cierto? O sea, el barrio Prado muy hermoso, unas casas espectaculares y todavía se promueve mucho eso de vamos a ir a recuperar Prado, vamos a ir a estar por ahí comprando casas grandes para volverlas negocios, pero ¿qué pasa alrededor? Si también el discurso con esas transformaciones del territorio es que lo vamos a volver el nuevo Provenza, por ejemplo, que es lo que están hablando mucho también, pero también a pensar qué pasa en estos dos lugares de la ciudad, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que eso fundamentalmente. Bien, Jenny, en términos jurídicos, ¿qué cambios hay que hacer? ¿Qué sugiere? No, realmente, digamos, yo creo que ya está el suficiente esquema normativo para hacerlo. Falta es absolutamente voluntad política, que va de la mano de la voluntad económica y que va de los cambios culturales que van a tomar tiempo. O sea, el estigma que tienen las personas que habitan la calle no es gratuito, se ha logrado con tiempo, ¿cierto? Entonces es romper ese esquema, entender y que la problemática se aborde, no como si se muere un habitante de calle es como si nadie se muriera, está un ser humano ahí en juego. Entonces, ¿cuál es mi humanidad cuando no me importa la vida de otro ser humano? Pero si es un familiar ahí sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezo también a ganar? Porque es muy duro con una sociedad que lo que propugna son antivalores, individualismo, egoísmo. Usted escapa solo, sola, usted no necesita de nadie, pero a su vez usted necesita conseguir un sugar daddy, usted necesita vender su cuerpo y eso está bien, ¿cierto? A extranjeros y es fin, o sea, todo un esquema que te vende, eso como bueno, pero importarte el otro, interesarte por la otra persona que puede estar aguantando frío en unas condiciones de discapacidad, mucho adulto mayor, mucho niño. ¿Y qué pasa? Que llegan ellos con el ICBF a quitar al niño a la mamá. O sea, falta es en serio humanidad en las respuestas que la institucionalidad ciega no entiende. Entonces, con voluntad política, implementar las normas es muy fácil porque el esquema normativo existe, constitucional, de derechos, está claro. Falta es la voluntad, es implementar, no con meros paliativos que solucionen cada vez que hay un evento internacional en la ciudad, sino que la problemática sea 24/7 porque es la problemática de la ciudad. Y no importarnos entonces si hacemos o ampliamos la transversal superior para facilitar, digamos, el movimiento de camionetas en el poblado, o si hacemos más sistemas de hoteles. O sea, realmente si la ciudad, el esquema que volvimos, ¿la ciudad para quién? Hoy la ciudad es para los que al parecer les interesa la élite, esa élite regional, sindicato antioqueño, parece ser que es la que interesa realmente, el resto no interesa mucho. Claro, una ciudad que los derechos se convirtieron en mercancía y el ciudadano es quien tiene dinero con qué pagar para tener derechos. Y el habitante de calle no tiene dinero para pagar por sus derechos, pero sí es utilizado por el mismo sistema de control de la ciudad. No tiene dinero y no puede, y no existe, no es sujeto que produce y un montón de otras cosas que no entran dentro de pero sí lo produce la ciudad. Hay que ver todo el río a determinadas horas. Bien, agradecerles, María Camila, Yanni,
por este espacio, por este compartir. Nos quedan preguntas que seguiremos profundizando y seguiremos ahondando para tratar de encontrar soluciones. Lo primero, como decía María Camila, es entender la problemática para entender por qué ruta debemos seguir y debemos tomar, qué decisiones se deben tomar para que como sociedad abordemos estas problemáticas. Bien, a todos quienes nos ven, nos siguen, nos escuchan, agradecerles y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Cabilando la Calle.